Muy buenos días, bienvenidos a nuestro primer Agro Summit del Cronista y la revista Apertura. Un gusto estar aquí, soy Hernán Goñi, director periodístico del Cronista. Nos acompañan para hablar en nuestro arranque sobre el sector agroindustrial como motor de la recuperación de la economía, Carlos Achetoni, que es el presidente de la Federación Agraria Argentina, David Miazo, que está aquí con nosotros en La Rural, economista jefe de FADA, y Alfredo Paseiro, que es director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinas. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy, la verdad es un gusto. Bueno, nos van a ayudar a entrar de lleno a un tema que lamentablemente siempre está en la agenda pública, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ir un poco a hablar sobre esto. Carlos, bienvenido también a nuestro Agro Summit. Buen día y muchas gracias por la invitación al programa. Cómo no, un gusto. Quiero arrancar con una pregunta un poco más genérica, si quieren, pero nosotros hoy cuando hablamos de políticas públicas para el campo y para el agro en general estamos más signados sobre el tema precios que sobre el tema producción. Carlos, ¿este enfoque te parece distorsivo? O sea, ¿estamos poniendo los caballos delante del carro? No, claramente es una secuencia de apreciación equivocada y estamos tratando de tapar un problema mayor que la desconfianza, la incertidumbre y que presiona sobre el movimiento, sobre el inflacionario y lo pretendemos atacar oprimiendo a los precios de los productos y que está implícito en todo ese movimiento ascendente una presión impositiva muy fuerte que se transforma en un círculo vicioso que lamentablemente por lo general tiene efectos nocivos sobre el sector productivo, sobre toda la cadena y lamentablemente castigando al sector consumidor. David, vos también tenés esa sensación de que un poco cuando nos sentamos a discutir el orden de los factores no es tal vez el deseable. Sí, estoy de acuerdo con lo mismo que está planteando Carlos, que el problema que tiene Argentina es un problema de pérdida de valor de la moneda. Entonces, el problema no son los precios, el problema son los pesos. Sube la carne, sube la leche, sube el pan, sube la nafta, suben los alquileres, sube la ropa. Entonces, enfocarnos sobre los precios que vendrían a ser la consecuencia nos lleva a tomar medidas que no tienen sentido, como un cierre de exportaciones de carne, precios máximos que hizo mucho daño a la lechería el año pasado. Entonces nos concentramos sobre las consecuencias, tomamos medidas que no tienen solución, en vez de concentrarnos sobre las causas, que está centralizado principalmente en la emisión monetaria. Durante el 2020 se emitieron 2 billones de pesos, en lo que va del 21 se emitieron 700.000 millones de pesos, es decir, en los últimos 20 meses 2.7 billones de pesos cuando nuestra base monetaria es de 2.9. Entonces, ahí en realidad está el problema de por qué las cosas suben, que en realidad las cosas no suben. Los pesos pierden valor y cada vez necesitamos más pesos para comprar lo mismo. Entonces, ahí coincido y voy al núcleo de tu pregunta, que nuestra atención debería estar en cómo producir más, cómo generar más empleo, más inversión y más exportaciones, y no en atacar las consecuencias de otro factor macroeconómico, que son los precios. Alfredo, ¿cómo ves vos este debate? ¿Qué le falta para que sea un poco más constructivo, ¿no es cierto? Te lo pregunto como siendo parte de la cadena de, digamos, de la agroindustria, pero también un poco dame como tu visión general sobre. Primero le falta novedad. Esto es algo que a lo largo de la historia argentina lo vemos cíclicamente, ¿no? Y acá está un poco lo que está diciendo Carlos y David, y yo lo pongo en esta imagen. El tema de poner un precio cuidado, un precio máximo, un precio fijo y la dinámica de todas las variables que acaban de describir se siguen moviendo. Entonces hay que ser un poco más creativos y buscar otra solución. Entiendo, y uno se tiene que poner en el lugar del otro, de la política, bueno, que hay que dar una respuesta, porque el gobierno, ¿no?, gana una elección, cualquier gobierno gana una elección y después tiene que levantar un pagaré de esa elección en los 2 primeros años. Bueno, ahí está el gran tema para nuestro sector como dentro de la sociedad y una sociedad productiva, con el título que le pusieron, me encanta,
agroindustria y motor. Ya pusiste dos cosas que está, digamos, dándonos la oportunidad a la charla. Pero, de nuevo, no es nuevo este problema y las medidas que se intentan son repetitivas. Carlos, me gustaría preguntarte cómo evaluás hoy la relación con el gobierno, un poco de Vicentín para acá. Bueno, se han ido sucediendo cosas, el gobierno ha tomado todavía otras decisiones, un poco las enumeramos, como los controles de precios, el cierre parcial de las exportaciones. ¿En qué punto ves hoy la relación? Bueno, la verdad que no, no creo que haya sido una bisagra, un eje, lo de Vicentín. Nosotros comenzamos nuestra relación con la confianza y el aporte, recuerdo, entre las dos elecciones, PASO y generales, llevándole un punteado de proyección, de plan para el desarrollo de nuestro sector agropecuario, y nos dijo que siempre iba a estar consultando cualquier medida que iba a tomar, y comenzamos enterándonos de que reacomodaba las retenciones un sábado y por el boletín oficial, y así fueron dándose muchas situaciones que no son necesarias. Yo creo que debemos aspirar a tener una relación seria, distendida con los gobiernos, con el sector opositor, y que no lleven, y no solo con el sector público-privado, es decir, gobierno o clase política y los privados, sino entre privados. Debe generarse una relación fluida, obviamente cada uno cuidando su lugar, pero no teniendo antinomias o grupos o compartimentos estancos en donde no podamos relacionarnos, por ejemplo, con Alfredo, con David, todo confluir en un ganar para la Argentina, y obviamente que con el gobierno necesitamos eso, y no porque uno sea radical, el otro peronista o socialista o lo que sea, debemos tener una mirada que nos aleje, sino una que nos acerque, que nuestros aportes sirvan, que creo que ha llegado la hora, y lo vengo insistiendo hace un tiempito, de hacer un plan integral en donde marque un norte para toda la Argentina, en donde sea una política pública que la deban seguir la parte política en su conjunto y toda la parte privada, porque creo que tenemos unas condiciones inmejorables para desarrollarnos, para ponernos de pie. Falta que nos pongamos de acuerdo, no es un tema menor. ¿Y vos percibís, hay vocación dentro del gobierno de sentarse para poner una especie de acuerdo más general, más global? No, hasta el momento no lo ha manifestado, lamentablemente. Claramente no lo ha manifestado, y para desaliento de nuestra voluntad, marca en cada paso esa intención que por ahí es común de toda la clase política, de tener esa tabla de los 10 mandamientos y bajar con las cosas hechas, y que la verdad la sociedad está madurando mucho y quiere ejercer la democracia y ser parte, y no que venga dictatorialmente todo prearmado. David, ¿nos ayudas a poner un poco nítida la foto de lo que representa el campo hoy en la economía? Para que pongamos en valor también una discusión que no es solamente sectorial, ¿no es cierto? Digo, creo que estamos hablando tal vez de uno de los sectores que tiene más peso en términos de generación de empleo, hablando de toda la cadena agroindustrial, ¿no? Pero justamente me gustaría que como te decía, que nos ayudes a hacer esa foto para que todos la tengamos clara. Dale, cómo no. No solo el peso, sino la territorialidad. También. Lo que tienen las cadenas agropecuarias y agroindustriales es que están presentes a lo largo y ancho del país. Tenés desde Tierra del Fuego hasta Misiones, hasta Jujuy y Salta, una gran presencia de actividades económicas relacionadas al agro, donde no hay muchas otras actividades económicas que generen empleo y crecimiento. Y respondiéndote a tu pregunta específica, en términos de PBI, las cadenas generan el 24% del PBI,
esto es prácticamente 1 de cada 4 pesos que se producen en la Argentina, están relacionados a las cadenas agroindustriales. Generan el 22% del empleo privado, estos son 3.700.000 puestos de trabajo, y un aporte muy importante que se vio durante este año, que es el aporte de divisas. El 69% de las exportaciones durante el 2020 vinieron de las propias cadenas. Estos fueron 38.000 millones de dólares de exportación, y que este año, con la mejora de precios, probablemente superen los 45.000 millones de dólares el aporte que hacen las cadenas. Y también, por supuesto, se traduce en mayor recaudación vía derechos de exportación. En lo que va del año, en los primeros 7 meses, recaudó el Gobierno Nacional en concepto de derechos de exportación 550.000 millones de pesos, y probablemente termine el año con cerca de 900.000 millones de pesos. Entonces, el aporte es muy importante en términos de actividad económica, en términos de empleo y en términos de generación de divisas, que en general no solo genera el 69% de las exportaciones, sino que cuando lo miramos en términos netos, lo que importa y exporta cada uno de los distintos sectores económicos, genera el 92% de las divisas netas. Alfredo, uno, digamos, siente que la Argentina se la pasa, como dijiste, demasiado tiempo discutiendo las mismas cosas. Una de esas cosas es la ley de semillas, que siempre buscamos mejorar, corregir, perfeccionar. ¿Hay debate sobre eso en este momento? Para ver si, en todo caso, la Argentina tiene capacidad de aprovechar una norma que le permita, motivar inversiones en tecnología y en productos que hoy por hoy tienen un avance que aprovechan otros mercados, y nosotros no sé si nos los estamos perdiendo. Bien, si me preguntás concretamente si hay algún proyecto de ley de semillas, hoy la respuesta es no. Lo interesante es que ya no hay un debate si el mejoramiento genético es necesario o no. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de complejos agroexportadores, ¿sí?, que necesitan y saben que para tener la calidad que te demanda el comprador, vos la tenés que originar desde la semilla. La novedad, y ahí me da pie lo que decía Carlos y los números que está aportando FADA, ¿no? Que como institución, no David, sino la institución FADA, es el concepto del Consejo Agroindustrial. Y esto que vos decías, el gobierno tiene vocación. Lo que vemos es que hay intenciones, que se nos convoca, que hablamos. Y como Consejo Agroindustrial lo que estamos tratando, ¿sí?, es de construir un plan, que es lo que planteaba Carlos, donde tenga esta mirada de todos los sectores productivos. Y ahí engancho con el tema de ley de semillas. Hemos llegado a una instancia con el Ministerio de Economía, pero eso inicialmente se había conversado con varios ministros, que era el Ministerio de Economía o el Gabinete Económico Ampliado, incluido el Presidente de la Nación, donde tenemos ya un preproyecto, porque no es un proyecto, ¿sí?, de ley de incentivo o fomento a la inversión productiva, con distintos capítulos. Y uno de los incentivos es a los insumos, fertilizantes y semillas. Podemos repasar rápidamente esta gestión. Digamos, ya trató y están vigentes leyes que tienen estímulos a la inversión. Por ejemplo, hoy creo que se publicó algo de automotrices, la ley de economía del conocimiento es otro, el incentivo a la ley de la biotecnología moderna es otro. Entonces, ir buscando esto, incentivar para que crezca. O sea, entonces, ley de semillas hoy no está en el debate. Lo que tenemos como sector del Consejo Agroindustrial es ver en qué momento la política le da gestión al trabajo técnico que hicimos con cada una de las instituciones que lo conformamos. Y también me parece destacable lo que decís, que ya no está en discusión la necesidad de que las semillas provengan de un evento genético, ¿no es cierto? Que es algo que durante mucho tiempo la Argentina generó una caja de debate cuando el mundo de repente ya lo había superado. La innovación fue más rápido que el debate. Entonces me parece que hoy ya todo lo que vemos, esto que nos rodea, esto es innovación, esto es tecnología, y el mejoramiento genético eso lo tiene incorporado. Hoy estamos hablando ya de molecular farming o este tema de carbono, ¿no?, que está planteado desde lo que pueda ser el Acuerdo de París o de una oportunidad de generar valor a partir de otra cosa. Y todo eso viene de la mano de la semilla.
Carlos, te voy a llevar a otro tema que está en plena discusión y tiene que ver con el plan ganadero, que el gobierno ya definió de alguna manera sus directrices y está como haciendo conocer antes de su presentación. ¿Qué expectativa tenés sobre las líneas que se están trabajando? Bueno, es bastante difícil. Uno cuando ve en la introducción que tiene este plan ganadero, ya hay defectos que preocupan. Dice que en los últimos 20 años hubo un escaso crecimiento del 11%, pero soslaya, y es digno de destacar, que con una situación similar a la que estamos atravesando en estos momentos, de cierre y apertura parcial, se perdieron 10 millones de cabezas en el medio. Entonces, la ecuación final es la que dicen, pero hay que reconocer por qué se produjo esa merma. No tiene números concretos en cuanto a la disponibilidad de la aplicación de tecnología, la innovación en pasturas, en genética, y al no tener números, es una buena expresión de deseo, pero de difícil aplicación. Creo que bien merece la pena tener la discusión clara, concreta, que se necesita con todos los actores de la sociedad, y en donde en algunos pasajes, porque es extenso el plan que presentaron, en algunos pasajes hasta son contradictorios y hasta son esclarecedores de lo que venimos diciendo. Producto de la pérdida de poder adquisitivo y la inflación tiene el factor predominante, y que no somos ni los productores primarios ni la cadena los que afectan, y mucho menos en que haya inserción internacional. Claro. Creo que los estímulos parten de tener números concretos, pero con una exportación clara y un camino y un horizonte claro para que la gente esté estimulada a trabajar. David, acá en la Argentina se debate mucho sobre la idea de desacoplar los precios internacionales de los precios internos. Y eso ha sido la madre de muchas decisiones de intervención sobre el mercado local. ¿Qué pasa en otros países? Porque cuando uno piensa en los precios internacionales de los commodities, digo, bueno, el precio es el mismo para todos, pero digo, hay países que son productores de carne y no cierran la exportación de carne, hay países que producen cereales, soja, y no tienen retenciones. ¿Cómo se mueve el resto del mundo? Para tener una idea sobre cuál es la normalidad, una palabra muy de moda con la pandemia, pero nosotros a veces quedamos con esta sensación de que lo que hacemos es lo racional. Tal cual, creo que apuntaste muy bien. Y lo que uno ve es que los otros países no hacen nada porque no están afectados. Por ejemplo, con la suba reciente del precio de los granos, la estimación del FMI para la inflación de Paraguay es del 3,2%, de Brasil del 4,5%, Uruguay, que ya traía más inflación de antes, del 7,5%. Es decir, el más alto de todos estos países que nombré vecinos tienen 2 meses de inflación nuestra. Claro. Entonces, esto no es un problema en el resto del mundo, por lo tanto, no es atacado de ninguna manera, ni con ningún desacople, ni con nada por el estilo. Y eso está relacionado a que, primero, por ejemplo, la carne no tuvo una suba de precios sustancial en los últimos años. Está relativamente estabilizada. Los granos, que sí tuvieron subas de precios, por ejemplo, la soja no afecta prácticamente nada del mercado interno argentino, porque no consumimos... sí consumimos, pero en las dietas de los animales es relativamente menor la incidencia que tiene. Si vamos al maíz, que sí tiene más incidencia, en el caso de la carne, la incidencia del maíz es del 11% del precio final. Por lo tanto, el maíz puede subir el 50% y la carne solamente debería subir un 5% por el efecto del maíz. En la leche es del 7%. El trigo en el pan es del 13%. Entonces, la verdad es que la incidencia de los granos y los commodities agrícolas sobre los precios finales de los alimentos son muy menores, y por eso este traslado de precios en el mundo no es un problema. Y sumado a eso, nosotros ya tenemos desacoplados los precios,
por dos vías. La primera es derechos de exportación. Ujú. Nuestro maíz vale 12% menos que el maíz brasilero, nuestra soja 33% menos. Entonces, la carne un 9% menos por efecto de los derechos de exportación. O sea que ya tenemos desacoplados vía derechos de exportación y además vía brecha cambiaria. Claro. Recordemos, las exportaciones reciben un dólar de menos de 100 pesos, cuando el valor real puede estar cerca de los 170. Entonces, ya están desacoplados y el mundo no lo discute porque no es un problema. Alfredo, quiero volver a la mención que hacías del Consejo Agroindustrial y a la intención un poco de que se genere una cadena constructiva de debate y de diálogo. ¿Cuál es tu percepción sobre por qué cuesta tanto, por decirlo así, conseguir resultados? ¿Tiene que ver con puntos de vista distintos o con momentos de la política? ¿Cuál sería tu visión sobre...? Mira, primero lo planteaba Carlos y lo hablamos mucho. El Consejo como concepto lleva 1 año y 3 o 4 meses, con lo cual lo primero que estamos haciendo es conocernos más de 60 instituciones y empezar a conocernos internamente la problemática y los denominadores comunes. Ujú. Y ver si el problema está dentro o está fuera de la cadena agroindustrial. Ese es el primer punto. También estamos aprendiendo a relacionarnos y a sacar resultados de la política, porque eso también, y vuelvo a los datos, entonces, ¿qué estamos buscando como consejo? Llevar permanentemente datos, ¿sí? Y datos duros que demuestren. Carlos hablaba de la inserción internacional y David dijo recién desacople. Hay que evitar el desacople y forzar cada vez más la inserción internacional, porque nosotros competimos con países vecinos, amigos y hermanos, Uruguay, Paraguay, Brasil, con Estados Unidos, ¿sí? Porque hacemos lo mismo y el mercado es el mismo. Entonces, pongo un ejemplo. Yo también estoy en Maizar, que es la cadena del maíz y del sorgo. Tenemos una alianza internacional con Estados Unidos, Brasil y Argentina, porque tenemos que tener esto, saber qué está haciendo el otro, el benchmarking, para no perder esa competitividad. Entonces, todos estos temas que acaba de escribir David, tipo de cambio, retenciones, etcétera, es distinto al mundo. Claro. Es muy distinto al mundo. Entonces tenemos que encontrar la manera de poder encontrar un modelo argentino, pero que nos permita crecer. Si no crecemos, la discusión va a ser eterna.